Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Miss ¿Cómo Esther. están todos? Muy buenos días. Hoy día vamos a comenzar la clase con un tema muy interesante, ya que nos va a causar mucha impresión de la forma como Jesús enseñaba a la gente. Y hoy día vamos a aprender por qué Jesús es el gran maestro. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿por qué crees tú que Jesús fue un gran maestro? ¿Tienes alguna idea? ¿Puedes alzar tu mano, por favor? Porque nos salva a todos. Enseñó a la gente Ya. ¿Cómo? porque enseñó a la gente a Porque amar. es un ejemplo. A ver, Porque es un ejemplo. no vamos a alza tu manito en la pantalla, no tu mano así como en la pantalla, no, acá digo en la computadora misma, tu manito. Manito virtual. Ahí está, tu manito virtual. Alza tu mano virtual. Ya. A ver. Ahí está, muy bien. A ver, Villegas, Camila Villegas, ¿por qué crees tú que Jesús fue un gran maestro? Porque Dios lo escogió porque él cuando daba algo no esperaba que le dieran, él solo lo daba porque lo quería. Y además se sacrificó por todos. Muy bien, claro, sí, excelente, muy bien. A ver, Gerardo Daniel, ¿por qué crees tú que Jesús haya sido un gran maestro? Porque salvó a mucha gente y les enseñó que el Padre Celestial estaba con él y que él existía en realidad. Claro, muy bien, también. A ver, Wilfredo, ¿por qué crees tú que Jesús fue un gran maestro? Wilfredo, arregla tu audio. Wilfredo, tu audio no se escucha bien. A ver, vamos a dar oportunidad a Eduardo Volp. Eduardo, ¿por qué crees tú que Jesús fue un gran maestro? Porque nos creó a nosotros, Miss. Arregla tu audio, Wilfredo. Wilfredo, arregla tu audio, corazón, porque no se te escucha bien. No se te escucha bien. A ver, Antay Casaño, ¿por qué crees tú que Jesús fue un gran maestro? Porque debíamos ayudar a nuestro prójimo. Ah, muy bien, Jesús ayudaba a su prójimo, claro, tenía compasión y también tenía amor, sentía amor por su prójimo, ¿no? Y hay algunas personas que le dan a otras porque esas personas quieren otra cosa a cambio. Claro, ¿no? En cambio Jesús no pedía nada a cambio, ¿no? Muy bien, Ramírez Ariana, Gómez Ariana, ¿por qué crees tú que Jesús fue un gran maestro? Porque Jesucristo predicó la paz, el amor y la bondad de sus seguidores. Muy bien, eso, claro. Ahora vamos a ver si lo que ustedes están diciendo concuerda con lo que justamente ya he preparado una clase que está basada en la Biblia. Vamos a ver si coinciden, ¿ya? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Ahora sí está mejor. Ya. Ahora voy a silenciar a todos para poder empezar la explicación, ¿ya, corazones? A ver, ahora sí, vamos a admitir a una niña, Molly Mendoza, ya, ahora sí. Voy a comenzar entonces compartiendo mi pantalla, ya. Ahora sí. Muy bien, vamos a cerrar acá. Ya, ahora sí, para que no se distraigan. Entonces, ¿por qué Jesús fue un gran maestro? Si ustedes observan acá la imagen, mira, observas la imagen tú acá. Si acá Jesús, pues, no solamente trataba con personas adultas. Vino a liberarnos del pecado, Miss. Claro, también, ¿no? Y si te das cuenta, Jesús era cariñoso con todas las personas, no solamente con las personas adultas, sino también con los niños, ¿no? Yo quisiera conocerlo. Claro, todos queremos conocer a Jesús, ¿verdad? Bien, entonces voy a empezar la explicación y guardamos silencio. Miss, Ya, ahora sí. Bien, Miss, dime. ¿eso tenemos que copiar en el cuaderno? Sí, corazón, después ya les explico, ¿ya? Vamos a empezar. ¿Por qué Jesús fue un gran maestro? Bueno, como te decía, acá en la imagen Jesús no solamente era tierno y compasivo con las personas adultas, ¿no? Sino también con los niños. Y vamos a ver por qué. Ahora, ¿por qué se puede decir que Jesús fue un gran maestro? Bueno, porque Jesús, por ejemplo, una de las razones que él también
fue un gran maestro es porque tuvo alguien que le enseñara y fue su padre, ¿no? Y él nos enseñó a nosotros. Claro, y el Padre de Jesús es Dios. Entonces, mira, antes de venir a la tierra, Jesús vivía en el cielo como, dice, en el cielo con Dios, ¿no? Vivía en Como el un cielo ángel. con Dios. Ajá. En el cielo Jesús había sido un buen hijo que escuchaba a su Padre, por lo tanto, pudo enseñar a los seres humanos lo que había aprendido de Dios. Ahora, si tú escuchas a tus padres, estarás imitando el ejemplo de Jesús. Mira, recuerda que Jesús antes de venir a la tierra, él era un arcángel en el cielo. Y él vivió millones y millones de años. Antes de venir a la tierra, él ya vivía en el cielo. Y Jesucristo fue uno de los que apoyó a Dios a crear la tierra, los animales, el universo, en todo, toda la creación. Jesús también tuvo que ver mucho, porque dice que Jesús fue el obrero maestro. Entonces, mira, todo lo que Dios le pedía que hiciera, Jesús también le ayudó a la creación a Dios, a crear las cosas, los animales, las plantas, los planetas, a los seres humanos y todo ello. Entonces, ya Jesús en el cielo pues tenía un gran conocimiento porque tenía a su guía que fue Jehová, ¿verdad? Ahora, dice que Jesús era un gran maestro también por otra razón. Ya hemos visto la primera razón, porque tuvo a quién de guía, de instructor, ¿a quién tuvo? A su padre. Exacto, muy bien. Adiós. A Pedro. Ah, ahora, esa es la primera razón. Ahora vamos a ver la segunda, otra razón, ¿ya? Otra razón. Dice que Jesús era un gran maestro por otra razón, porque amaba a las personas y quería ayudarlas a aprender de Dios. Ah, mira. Dice que Jesús amaba a las personas y quería que aprendieran acerca de Dios. Uy, vamos a ver, acá Ahí acá lo he aplastado así. A ver, dice, otra razón era porque Jesús dice que amaba a las personas y quería ayudarlas a aprender de Dios. Dice que Jesús también no solo amaba a los adultos, sino también a los niños, mira tú, ¿no? Entonces, eso quiere decir pues que Jesús compartía su cariño con todos. Entonces, estos disfrutaban de estar con él porque hablaba con ellos y lo escuchaban. Por ejemplo, Era una buena persona. claro, Jesús escuchaba a los niños. Bueno, algunas personas adultas no escuchan a los niños, ¿no? Dicen, ya niñito, por favor, ándate de acá, ¿no? Ya tú no tienes, como que no tiene nada bueno que decir un niño. Pero no. Antes Miss, una pregunta. venían a regalarnos papeles sobre la palabra de Dios. Ya, Señores, claro. antes, Sí. sí, Miss, señores de la iglesia venían a mi casa a entregar papeles sobre la palabra de Dios. Ah, ya, qué bueno. Sí, hay personas que predican la palabra de Dios, ¿no? Y todo de Jehová acerca de Dios, muy bien. Entonces, mira, si te das cuenta, pues Jesús no votaba a los niñitos, ¿no? No decía, niñito, ya vaya a su casa, a donde su mamá, donde su papá, ¿no? Jesús también los escuchaba porque los niños también tenían cosas que decirle y Jesús los escuchaba con mucha atención, ¿no? Entonces, esa es una otra razón por la cual Jesús es un gran maestro, ¿no? Porque amaba a las Tengo personas. una duda. Ayudarlas. Dime. Y la primera razón era porque tenía, ¿qué cosa? Porque tenía de instructor, pues, a su padre, ¿no? Ya está. Ya tenemos dos razones. Dime, Miss, Camila. ¿cómo ellos saben cómo es Dios? Si dicen que Dios no se puede ver. Claro, la Biblia dice que Dios no lo ha visto ningún hombre, ¿no? En cambio a Jesús sí lo vieron, ¿no? A Jesús cuando vino acá a la tierra sí la gente conversó, ¿no? Con Jesús. Entonces Jesús sí vio a Dios. Claro, porque Jesús vivió muchos años en el cielo, millones de años Allá. en el cielo. Entonces él es el que solo ha visto a Dios. Y los ángeles. Ajá, sí. El único personaje acá que estuvo en la tierra que vio a Dios era Jesús nada más. Su hijo. Claro. Y María vio un ángel, Miss.
Un ángel vio. Claro, porque antes de venir a la tierra, pues Jesús era un ser celestial, pero después Jehová lo convirtió en un ser humano, ¿no? Y lo hizo venir mediante María, ¿te acuerdas, no? Entonces ahí vino acá a la tierra como un ser humano, ¿no? Bien, Para enseñar. claro. Ahora mira, acá Porque la dice, gente era mala, Miss. Ahí en esos tiempos gente era pegaban, te mala. mataban, ejecutaban. Eso, ¿no? Entonces Jesús vino a ayudarles a cambiar. Ahora, vamos a ver otra razón, ¿ya? Jesús era un gran maestro porque sabía hacer interesantes cosas. Un día dio un sermón o discurso a un grupo grande de personas que vinieron a él cuando estaba al lado de una montaña. Sermón del Monte se le conoce este discurso. Ahora, aquel discurso se le conoce como el Sermón del Monte. Dijo, fíjense en los pájaros del cielo, no plantan semillas, tampoco guardan alimento en graneros, pero el Dios del cielo los alimenta. ¿Y ustedes no valen más que ellos? Además añadió, aprendan una lección de los lirios del campo, crecen sin esfuerzo y fíjense en los lindos que son. Ni siquiera el rey Salomón tuvo ropas tan hermosas. Entonces, si Dios cuida de las flores del campo, ¿no cuidará también de ustedes? Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. ¿Qué quería enseñar con esto Jesús? ¿Por qué Jesús? Acá hay otra razón por la cual él fue un gran maestro. ¿Por qué? Porque cosas simples, cosas, por ejemplo, explicaciones como el hecho de que Dios cuida de los seres humanos, cuida de la gente, les hizo entender a las personas del campo, que a veces las personas del campo, ustedes saben pues que muchos de ellos no saben leer ni escribir, ¿no es cierto? Entonces, Jesús, ¿cómo podría ilustrar algo de, por ejemplo, que Dios se interesaba por ellos, ¿no? ¿Cómo podía hacerles llegar a su corazón? O sea, ¿cómo podía Jesús llegar a su corazón y a su mente de las personas? Mediante ilustraciones cotidianas. Por ejemplo, él utilizó una ilustración cotidiana como las aves del campo o las flores del campo. Les dijo, ¿no? Miren, si ustedes ven, pues las aves no trabajan, no se preocupan por el que comerán, por el día siguiente, y sin embargo, Dios les da la comida siempre. Porque Dios es bueno, Miss. Te da Claro. muchas oportunidades ¿Y para acaso cambiar, para todo. eso, ¿no? ¿Y acaso ustedes no son más importantes que estas aves? Entonces, ¿qué quería dar a entender Jesús con esta explicación? Porque las personas no se deben preocupar tanto en el qué comerán si tienen a Dios de su lado, ¿no? Entonces, Si tú confías en Dios, claro. Entonces tenían que confiar plenamente. nada te pasará. Ujú. Tenían que confiar plenamente en Dios y les dijo, no, pero mira, si Dios les da a las aves, con más razón les va a dar a ustedes, que son más importantes que las aves, ¿no? Entonces, es cierto, Dios no hace faltar comida a nadie. Ni que indiferente es Dios. Claro. Jesús, sí. Ujú. Mira, y en el caso de las flores, los lirios, mira que ustedes vieron acá, los lirios, por ejemplo, le dijo, y en el caso de las flores, los lirios, ¿acaso necesitan se preocupan por ropa? ¿O por comprarse ropa o por tener ropa? No, Dios les da, ni el rey Salomón dijo, ¿no? Ni el rey Salomón se ha vestido tan bonito como estas flores, como estos lirios. ¿Acaso ustedes no son más importantes que estos lirios? Entonces, de una ilustración tan sencilla, dio a entender Jesucristo a esta gente de que Dios se preocupa. Si se preocupa por las plantas y los animales, con más razón se va a preocupar por los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, una ilustración bien sencilla, por eso se le dice que Jesús fue, pues, es otra razón por la cual Jesús era un gran maestro, ¿no? Entonces, esta es la otra razón. Vamos a subrayarla para que lo puedan tener en cuenta cuando desarrollen su actividad. Bien, entonces,
Dios mismo dice que debemos escuchar a Jesús. Un día Jesús estaba con 3 de sus amigos en una montaña alta. Una voz del cielo dijo: este es mi hijo, el amado, a quien he aprobado, escúchenle. ¿Saben de quién era aquella voz? ¿De quién era esa voz? De Dios. Eso, De Dios. era De de Dios. y dijo De que Dios. debemos escuchar a su muy bien, claro, de Jehová, ¿no? Entonces le dijo, mira, en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5, Dios mismo, Jehová mismo dijo que tenemos que escuchar a su Hijo Jesús, ¿no? Entonces, mira, si tenemos ese mandato de Dios que debemos escuchar a Jesús, entonces debemos tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, le está dando, pues, Jehová le está dando autoridad a su Hijo Jesucristo para enseñar a la gente. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar a Jesús. Porque Jesús, como vivió muchos años con Jehová en el cielo, entonces Jesús transmite todo lo que su Padre le ha enseñado. Él transmite, Antes que los humanos sean creados, ¿sí? Jesús claro, fue antes que la gente... décadas, claro, siglos. millones de años ya Jesús existía en el cielo. Claro, ya Jesús vivía en el cielo con su Padre. Y por eso que cuando Jesús vino a la tierra, Él habló muchas cosas de su Padre, porque ya lo conocía, ¿no? Entonces, Jehová mismo dijo, escuchen a Jesús, porque mediante Jesús se podía conocer cómo eran las cualidades de Dios, ¿no? Porque recordemos pues que Jesús imitaba a su padre, ¿no? Imitaba a su padre en cuanto a sus cualidades, era bueno, era bondadoso, misericordioso, ¿no? Entonces, por esa razón, pues, Jehová decía, escuchen a Jesús, ¿no? Uh-huh. Claro. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver la actividad. ¿Cuáles son las razones por las cuales Jesús fue un gran maestro? A ver, habían 3 razones, ¿recuerdas? La primera razón es porque Jesús vivió en el cielo y aprendió de su Padre, ¿verdad? Y por lo tanto podía enseñar a los seres humanos lo que había aprendido de Dios. Ahora, este es por ejemplo, una aplicación para nuestros días. Si Jesús escuchaba a su Padre, una aplicación cotidiana para nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros también? Hoy en día. Tú tienes tus padres, ¿verdad? Seguir a la gente. Ya. Y si tú tienes tus padres y tus padres te aconsejan, ¿lo harán para tu Seguir mal? el ejemplo de Jesús. ¿Ah? ¿Lo harán para tu mal? Seguir el ejemplo de Harán Jesús. para nuestro bien. Claro, entonces, ¿qué tienes que hacer siempre? Escuchar a tus Padre. Padres. Eso, tienes que escuchar a tus padres, porque de esa forma estarás imitando el ejemplo de Jesús. Entonces Jesús siempre escuchaba a su Padre, cualquier consejo que le daba, él hacía caso y lo ponía en práctica. Entonces, de esa forma tú también puedes hacer lo mismo, imitando a Jesús, escuchando a tus padres. Cuando te digan, no veas películas con alto contenido de violencia, entonces tus padres saben por qué te están aconsejando. O si te dicen, hijo, saluda, o hija, saluda. No veas alto contenido exótico. Claro, también, ¿no? Por ejemplo, cuando ven a veces hay películas donde contienen sexo, ¿no? Entonces, esas películas son para personas adultas que no, bueno, y ni las personas adultas tampoco deberían ver eso, ¿no? Porque esas son cosas que a Dios no le agrada. Sí, mi hermano siempre ve eso todos los días en su computadora y en el Netflix. Y mira, y menos Sí, también las películas de terror dicen que son de Satanás, no hay que ver. Eso. ¿Tú crees que a Dios le guste que veas Porque películas? yo no creo eso. Claro. ¿Tú crees que a Dios le agrade que veas películas donde hablan de paranormal, de brujería, de maleficios y todo eso? ¿Tú crees que a Dios le agrade?
No, ¿verdad? No, Eso, le va a gustar que nosotros veamos eso. claro. Entonces, si tus padres te aconsejan no veas eso, entonces tienes que hacerles caso, ¿no? Para que tus padres también se sientan contentos contigo, ¿no? Muy bien, otra razón por la cual, pues, podemos decir que Jesús fue un gran maestro, porque amaba a las personas y quería ayudarlas a aprender de Dios. Entonces Jesús amaba no solo a los adultos, sino también a los niños. Les escuchaba, los entendía, los comprendía, ¿no? Entonces, casi nadie comprende a los niños chiquitos, ¿no? Cuando quieren hablar, no le haces en caso, ¿no? Pero Jesús sí lo hacía, ¿no? Sí les hacía caso. Les aconsejaba para que cuando sean grandes sean unas Claro, buenas personas. Como él. exacto. Y otra razón también por la cual Jesús era un gran maestro, pues Jesús era un gran maestro porque sabía hacer interesantes las cosas. Entonces, porque explicaba de una manera sencilla algo difícil de comprender. Por eso se dice que... Corazón. Dime. Me preguntaba si sabía que usted dicen en el final cuando el mundo desaparezca así como en esta pandemia, dicen que el diablo va a venir, parece así, se va a disfrazar de Dios y va a repetir lo mismo. Sí, para que vayan con él. Claro, la Biblia dice que habrá falsos profetas que vendrán, ¿no? En el nombre de Cristo, ¿no? Haciéndose pasar como cristianos. Pero en su corazón, Y pues, dicen que también te van a obligar o si no te matan. claro, ¿no? Va a haber de todo, ¿no? Son cosas que se tienen que cumplir y que Jesús mismo lo profetizó, ¿no? Pero Dios dice que vendrá después o antes. Claro, Dios no permitirá que sus siervos sean probados más de lo que puedan soportar, ¿no? Entonces, ahí actuará Dios de inmediato, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿recuerdas tú qué ilustración hizo Jesús en el Sermón del Monte? Pregunta 3. ¿Qué ilustración hizo Jesús a la gente con respecto a las bendiciones que Dios hace en el Sermón del Monte? ¿Recuerdas? Yanji, ¿no tienes un gato para que lo ¿Qué hizo? Por ejemplo, dice, en aquel discurso del Sermón del Monte dijo, fíjense en los pájaros del cielo, no plantan semillas, tampoco guardan alimentos, los graneros, ¿no? O sea que los aves del campo entonces no se preocupaban por la comida, ¿no? No plantaban semillas. Porque confiaban en Jesús. Claro, ni tampoco guardaban ropa. Confiaban en Dios y sabían que iban a tener comida porque confías en Dios. ¿O tú has visto alguna vez a un pajarito o alguna avecita sembrar sus propias semillas y guardarlas en su nido? ¿Tú has visto? No, ellos no hacen eso porque confían en Dios, ¿verdad? Y también añadió, por ejemplo, una lección, dice de los lirios, ¿no? Que son flores del campo, ¿no? Crecen sin esfuerzo. Y fíjense en los lindos que son. O sea, ellos no se preocupan, los lirios no se preocupan por la ropa. Ay, ¿qué me pondré mañana? Ay, ya está viejita mi ropa. No. Ellos crecen sin esfuerzo. Y Jesús dijo, ni siquiera el rey Salomón tuvo ropas tan hermosas, dice, ¿no? Como los lirios. Entonces, si Dios cuida las flores del campo, ¿no cuidará también de ustedes? ¿No? Pero en esos tiempos habían reyes. Claro. En esos tiempos habían reyes, ¿no? También se creían dioses. También, ¿no? Pero Dios, ¿qué hacía con las personas que se creían dioses? Pues los hacía arrepentirse, ¿no? ¿No? Y dicen en la Biblia que va a haber un momento en que el diablo va a venir para agarrar y que los va a decir que van a ir al cielo, pero en realidad lo que llevar al infierno. Claro, ¿no? Me hizo una pregunta. Dime. Es una pregunta. Dime.
Sí, si en la Biblia decía que iba a haber profetas falsos, ¿quiénes son los profetas falsos? El diablo, los que abandonaron a Dios, los que matan. Fingen ser Dios. Claro, los que fingen ser cristianos, pero en realidad sus, ¿cómo se llama? ¿Intenciones? Los que creen que tienen poder de todo. Hablan acerca de Dios, creen ser seguidores de Dios, de Cristo, pero en realidad pues hacen otras cosas distintas. Por ejemplo, matan, van a las guerras, bendicen las armas, ¿no? Por ejemplo, apoyan muchas cosas que a Dios. ¿Decían las armas? Por ejemplo, ¿tú crees que a Dios le guste que un hombre con otro hombre se casen? ¿Ah? ¿Tú crees que a Dios le agrade esa forma de vivir? A nosotros tampoco no nos agrada que No, porque Dios creó hombre y mujer. Claro, hembra y macho, los animalitos también hembra y macho, ¿no? Entonces, imagínate si un hombre con otro hombre, claro que nosotros no somos No nadie, hay animales lesbianos. Ni claro, gays. no somos nadie para juzgar, ¿no? A las personas, tampoco tenemos por qué tratarlas mal, ¿no? Y las personas que actúan de esa forma, pero tampoco podemos estar de acuerdo con su forma de pensar, porque a Dios no le agrada eso. Entonces, Y dice que va a haber un día en el que Dios y el diablo van a venir acá a la tierra y cada uno va a escoger así a los que... claro, ¿no? Entonces, miren chicos, ¿no? Hay cositas que, hay muchas religiones quizás, o ciertos líderes religiosos que dicen, También dicen que nadie te puede juzgar, que el único que te puede jugar es Dios. claro, eso es cierto, ¿no? Entonces, imagínate tú, ¿no? Que Dios lo que quiere es que las personas sean obedientes, ¿no? Y que puedan hacer su voluntad. Miren, a los pájaros no les falta comida porque cuando ellos, cuando silban, cuando ellos cantan, pues no dicen las mañanitas, le cantan a Dios. Claro, ¿no? Claro. Bueno. Yo tengo un primo. Una pregunta. Ya, a ver. Ya, la última pregunta. Ya, a ver. Ya se acaba, Yo tengo una pregunta. Ya se acaba. Espérate, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Preguntas. Tengo una pregunta. Mira mi pantalla. Yo también tengo una pregunta. Vamos a hacer las preguntas y ahorita les voy a contestar todas las preguntas que ustedes deseen. Ya. ¿Esta clase va a ser del segundo trimestre o todavía no? Este es del segundo trimestre, corazón. A partir de hoy día se comienza con el segundo trimestre. ¿Ya? En el PowerPoint es que estoy hablando. En la plataforma les va a venir su temario para que lo impriman y lo peguen y después ya copian la clase, ¿ya? ¿Ya? En la plataforma les va a venir su temario y también les va a venir su clase para que lo copien. O sea, el temario lo imprimen, ¿no? Y lo ¿No se copiar, Mitch? Claro, lo imprimen y lo ¿No lo puedo imprimir? Sí, y después ya hacen la clase de hoy, ¿no? Entonces, Mitch, la lectura lo puedo imprimir y lo pego. ¿Cuál me dices? La lectura. Bueno, si ya no te alcanza el tiempo, claro, puedes hacerlo, pero no te acostumbres a hacerlo siempre, ¿ya? A mí yo siempre lo he copiado. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos entonces a terminar ya con la clase. Ya, chicos, terminamos entonces con